5 errores de los gobiernos que nos empobrecen, que sin importar en qué país estés, si tu gobierno está aplicando estos errores, se va a multiplicar la pobreza tarde o temprano. Lo primero que quiero decir antes de meterme en el detalle de cada uno de los 5 errores es que tenemos los gobiernos que tenemos porque pensamos las ideas que pensamos. Son las ideas lo que definen lo que se discute en la batalla cultural, lo que se habla a la hora de ejercer la votación popular. Y eso es lo que define si las personas que van a estar en el gobierno contribuyen al orden y a los sistemas que permiten el florecimiento y la creatividad humana, o si tenemos más pobreza, más dependencia, más resentimiento. Y bueno, rápidamente también quiero decir que me he estado metiendo mucho en la Escuela Austriaca de Economía, en los grandes pensadores del liberalismo, y este libro de Axel Kaiser, El economista callejero, me ha ayudado porque además es una recopilación de grandes mentes y muchos libros que logra poner de manera muy condensada, muy práctica y clara las ideas de grandes mentes, ¿no? Como por supuesto Friedrich Hayek, por supuesto el creador de la Biblia del liberalismo, el autor de... Está mal que diga Biblia, mil disculpas. El gran libro de la filosofía liberal, La acción humana, Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter, Milton Friedman, Frederick Bastiat, James Buchanan, Henry Hazlitt, el gran Hazlitt, Jean-Baptiste Say, Jesús Huerta de Soto, Adam Smith, Israel Kirzner, entre otros. Un pequeño paréntesis para recomendarte El economista callejero, uno de los mejores libros de economía práctica y accesible para cualquier persona. Ahora sí, ¿cuáles son estos 5 errores de los gobiernos que nos empobrecen? Quiero tratar de ser muy claro, y como quiero ser muy claro y no hacer algo libre en donde me pueda ir por tangentes, escribí algunas cosas para poder ir punto por punto y que no quede ninguna duda de por qué estos gobiernos que cometen estos errores verdaderamente nos están afectando a nosotros y a las generaciones futuras. Te invito a que, si no estás de acuerdo con alguna de estas cosas, o si tienes alguna pregunta, nos metamos en los comentarios a ir más a fondo en cada uno de estos temas. Número 1. Cuando el gobierno juega a ser empresario. Esto es un error porque el gobierno nunca arriesga su propio dinero, sino que juega con tu dinero. Y el gobierno, cuando actúa como empresario, en realidad no tiene incentivos reales ni para ser eficiente, que es algo muy importante cuando estás haciendo un proyecto o un negocio, la eficiencia, que las cosas funcionen bien, pero tampoco para ser competitivo. Y muchas veces el gobierno, cuando juega a ser empresario, elimina a todas sus otras, a toda su competencia, ¿no? Y si el negocio les empieza a ir mal, que por supuesto que les va a empezar a ir mal porque su pellejo no está ahí, no están arriesgando nada. Entonces, la responsabilidad personal de que las cosas salgan bien es casi nula. Si el negocio va mal, el peligro es que no quiebra. Simplemente suben más impuestos o imprimen más dinero o adquieren deuda para tapar su déficit fiscal, para tapar el hoyo en el que están, pero haciendo el hoyo cada vez más profundo. Cuando el gobierno compite, jugando a ser empresario, compite con otras empresas privadas, suele modificar la ley para aplastar a su competencia usando privilegios o subsidios o regulaciones a su modo, para que les convengan a ellos y a sus amigos que también meten en sus negocios. Y eso frena la innovación, frena la competencia y al final lo pagamos todos, lo pagamos los ciudadanos, no solo con menos opciones de a dónde llevar tu dinero y de en dónde puedes resolver tu necesidad, sino con peores servicios y recursos públicos mal gastados. Que los recursos públicos, por supuesto, hay que entenderlos como que el gobierno, con el monopolio de la violencia, se los quita a los creadores de valor para gastarlo como ellos deciden. Y cuando el gobierno elimina por ley, que esto es obviamente lo
el peor de este escenario, cuando el gobierno crea su propio monopolio, elimina por ley y por decreto a toda su posible competencia, creando su propio monopolio, y ahí sí es muy peligroso porque el gobierno puede hacer lo que sea y eso definitivamente no es libre mercado y le está afectando a todos los ciudadanos. Número 2, cuando el gobierno castiga a los más creativos, con impuestos progresivos, con trámites infinitos, con cero posibilidad de reinversión del capital, porque elimina los incentivos del esfuerzo y de la innovación. El escenario es este: si tú trabajas más, esto es lo que te está diciendo el gobierno, si tú trabajas más, tomas más riesgos, generas más empleos, nosotros te vamos a castigar con más impuestos, más trabas, cero posibilidad de que el dinero que me debes, porque el gobierno es como un socio silencioso que se mete en cada transacción y en cada contrato de absolutamente todos los negocios, sean personas físicas o personas morales, sean negocios o simples personas ejerciendo su libertad de cómo intercambiar bienes y servicios con otros. El gobierno es tu socio forzado y silencioso. Y en vez de decirte, bueno, eso que me debes, reinviértelo en tu negocio para que sigas creciendo y sigas generando más empleo y al final tengamos más ganancias, de la cual yo voy a terminar teniendo casi el 50%, pues el gobierno te dice, no, reinvertir, por supuesto que no. Y además, con los impuestos progresivos, te están diciendo con mucha claridad, si tú ganas más, vas a pagar más impuestos que los demás. Entonces los más productivos terminan buscando cómo esforzarse menos o cómo irse a otro país en donde sí respeten mejor el juego de libre mercado, o peor aún, escondiendo su dinero para dejar de alguna manera de ser socio del Estado, o simplemente conformarse y dejar de crecer, que es lo que generalmente pasa. Además, cuando el gobierno no permite que reinviertas el dinero que le debes, lo que pagas en impuestos, que lo puedas meter para seguir mejorando tu negocio, que a su vez genera más empleo, ese dinero se termina perdiendo en más burocracia, más corrupción, en vez de premiar a quienes empujan la economía, los están frenando. Además, si tú piensas en, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, si es un porcentaje fijo, los que están ganando más están pagando más. Eso significa que es un porcentaje, que si ganas más, vas a pagar más, pero no. Ellos quieren que los que ganan más paguen un porcentaje mayor, lo cual no solo es un trato desigual frente a la ley, sino que a la gente que no está ganando más le hace pensar, ¿para qué voy a querer esforzarme más y ganar más si entonces voy a ser de los que tienen la carga impositiva más alta? Pues por supuesto que no quiero estar ahí. Entonces es penalizar a quien crea más valor, y eso significa castigar. Es como si en una carrera castigaras al que corre más rápido. No tiene sentido. Entonces, creo que algo que resume muy bien esto es que no se puede prosperar castigando la capacidad. La capacidad se debe de celebrar, porque crea trenes de riqueza que nos benefician a todos. Incluso al gobierno, incluso si no tuviera impuestos progresivos. Pero bueno, vamos al que sigue. Error número 3, cuando el gobierno no aplica la misma ley para todos. Porque si la ley no se aplica igual para todos, pues deja de ser ley, ¿no? Si la ley no se aplica igual para todos, ya no es ley. Se convierte en un arma política, en un arma selectiva. Y cuando hay impunidad para unos y castigo para otros, lo que pasa es que se corrompe el Estado de Derecho, que es lo que le da a la gente la confianza de hacer las cosas que quiere hacer, principalmente trabajar y hacer intercambios libres. Además, cuando el gobierno impone este tema de la inclusión forzada, está favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros. Eso no es igualdad ante la ley, eso es privilegio disfrazado. Y un país no prospera cuando la ley se tuerce para quedar bien con
algunos grupos con los que ellos quieren quedar bien, o con algunas modas, o con sus futuros votantes. Ahí es donde se va corrompiendo todo el juego. Por ejemplo, este tema de las cuotas de género o los apoyos a ciertas minorías. Elegir a alguien por su sexo o por su identidad de grupo y no por sus capacidades, en realidad es un insulto a la sociedad en general. Por lo tanto, si realmente crees en la igualdad, lo principal es no apoyar el trato desigual frente a la ley. Error número 4. Cuando el gobierno imprime dinero o endeuda a las generaciones futuras. Imprimir dinero suena fácil y se hace fácil, pero es una trampa. Emitir más moneda no significa crear más dinero. Por ejemplo, si aquí tengo café y ya me tomé la mitad del café o ya me tomé 3/4 del café, porque yo le eché agua, ¿quiere decir que tengo más café? Pues no, por supuesto que no. Cuando el gobierno aumenta la oferta de dinero con emisión monetaria, lo único que hace es que tu dinero valga menos. Eso es la inflación y lo pagamos nosotros cada vez que compramos algo. Y tal vez ni siquiera nos damos cuenta, por eso se llama el impuesto invisible. Y que también es un impuesto que les va a afectar a las generaciones futuras que ni siquiera han votado por la gente que está tomando estas decisiones. Y endeudarse tampoco es bueno porque es fácil sacar una tarjeta de crédito y es fácil usarla, pero tarde o temprano la tienes que pagar y si no la pagas, pues tienes consecuencias. Y esto es básicamente lo mismo. Además, la deuda pública no se extingue con la muerte, a diferencia de la deuda privada, que si te mueres y te mueres sin bienes, la deuda ahí queda, no se hereda, ¿no? Con la deuda pública, aunque el gobernante que se endeudó y el gobernante que echó a perder todas las cosas se muera o deja de ser gobernante, esa deuda y ese hoyo lo tienen que pagar las generaciones futuras, lo cual es profundamente injusto. Entonces, ellos lo que hacen es que usan dinero que no existe hoy para gastar como si todo estuviera bien y la economía estuviera increíble, pero alguien tiene que pagar eso después. ¿Y quién lo paga? Nosotros, los creadores de valor, los trabajadores, o peor aún, nuestros hijos, o sus hijos, o los hijos de nuestros hijos. Entonces, pues este es un tema que no se puede resolver rápidamente porque las deudas de la mayoría de nuestros países son una cosa interminable. Último y uno de los más importantes errores, cuando el gobierno confunde derechos naturales con derechos sociales, porque los derechos naturales no dependen de nadie más. Por eso esto es un grave error, porque los derechos naturales no dependen de nadie más, nadie te tiene que dar permiso, nadie te tiene que financiar o ayudar para poder pensar libremente, para poder hablar libremente, para asociarte con quien tú quieras, para defender tu vida, transportarte libremente por la vía pública. Todo esto, estos son los derechos naturales, ¿no? Son tuyos por el simple hecho de existir, de ser humano, y el gobierno existe para garantizarte estos derechos. No te los da, te los garantiza, te protege del que quiere pasar por encima de tus derechos naturales. En cambio, estos mal llamados derechos sociales, que no son derechos, son necesidades, como la salud o la educación pública, que en la mayoría de nuestros países son derechos hasta en la Constitución. Y si tú dices, no son derechos, aunque estén escritos en la Constitución como derechos, no son derechos, pues generas mucha controversia. Y estas son las controversias en las que se mete, por ejemplo, Axel Kaiser cuando lo invitan a hablar en programas y se pone bueno el debate, ¿no? Pero los derechos sociales no son derechos, son necesidades. Y hay ejemplos todavía un poquito más difíciles de aceptar, como la vivienda gratuita o la rehabilitación gratuita de adictos, que no solo son usadas, estos derechos son utilizados como armas, ¿no? Para comprar votantes a futuro, o peor aún, para generar dependencia. Entonces, el punto de todo esto es que cuando el gobierno
deja de proteger las libertades y empieza a financiar las necesidades de unos cuantos, disfrazadas de un derecho social y justo, entonces lo que hace es que para darte algo que no puede generar por sí mismo, se lo tiene que quitar a otro. Y entonces así lo que le llaman derecho se vuelve simplemente una excusa para violar los derechos reales de todos o de unos cuantos con el pretexto de ayudar a otros gratis, ¿no? Pero tener derechos no significa que alguien más tenga que pagar tus necesidades. Las necesidades se tienen que satisfacer con recursos. Por eso se llaman necesidades y no derechos. Y las necesidades además son infinitas y los recursos son escasos y se tienen que administrar correctamente. Las leyes no existen para que el Estado te lo dé todo, sino para que no te quite lo más importante, que son estos derechos naturales de los cuales estábamos hablando hace unos segundos. Entonces lo que hay que saber es que todo, absolutamente todo, lo que el gobierno te da gratis, se lo tuvo que quitar a un creador de valor. Y este tema de convertir necesidades en derechos, en realidad nos vuelve esclavos a todos los que pagamos todo eso que el gobierno decide regalar, que en realidad no está regalando nada, nada es gratis. Todo se lo sacan a los creadores de valor, a la gente que trabaja, a la gente que sale a perseguir sus fines de vida y a intercambiar con otros sus capacidades libremente. Y al final terminamos siendo esclavos casi al 50% del gobierno. Y digo esclavos porque si tú trabajas 10 horas al día, 5 de esas horas las estás trabajando para el gobierno. Si fueran el 100% de carga impositiva, pues seríamos esclavos al 100%. Pero en la mayoría de los casos somos ni siquiera socios, porque un socio tiene que ser tu socio voluntariamente. Ambas partes se tienen que decidir unir en el esfuerzo de manera voluntaria. Entonces, mucha gente dice que, bueno, yo lo dije al principio de este video, que el gobierno es como el socio invisible de todos los contratos y todas las transacciones, pero en realidad es tu amo. Eres esclavo del gobierno porque no tienes no tienes alternativa, no es algo voluntario. Y todavía es peor cuando ese dinero se está utilizando para perpetuar todos estos errores que en vez de generar más riqueza y más prosperidad para todos, generan más pobreza, más resentimiento, más esclavitud. Entonces, justo quiero hacer este video, no solo para que entremos en un debate o en una conversación, si quieres, en los comentarios, para profundizar un poquito más en estas ideas, sino para que empecemos a abrir los ojos y a tratar de observar en dónde el gobierno está, o los candidatos a gobernantes o a puestos de poder, en dónde están hablando de ideas que van en contra de todos estos conceptos, o en dónde estás viendo que tu gobierno comete estos errores, que el gobierno quiere jugar a ser empresario, que el gobierno quiere castigar a los más creativos de la sociedad, a los creadores de valor, los más productivos, los más trabajadores, cuando el gobierno no está aplicando realmente la misma ley para todos, o cuando el gobierno está imprimiendo dinero y está endeudando a las generaciones futuras, o peor aún, cuando el gobierno está confundiendo derechos naturales con derechos sociales y nos está mareando con la idea de la justicia social, que en realidad es la injusticia más grande de nuestros tiempos.